Buenas tardes, apreciado tutor y compañero, cordial saludo. Espero que todos se encuentren bien. Es un placer estar aquí. Es un placer poder compartir con ustedes un poco de lo que es la fenomenología de Hegel, la fenomenología del espíritu. Bueno, mi nombre es Joaquín Díaz y como dije antes, es un placer estar acá. Bueno, hablar del concepto fenomenología del espíritu en sí, la fenomenología es bastante complicada, ¿cierto? La fenomenología de Hegel es un tema en el que se debe sumar toda la atención. Es un tema en el que tenemos que adentrarnos, mirar todos los puntos de vista al momento de leer a Hegel, puesto que la fenomenología de Hegel es una concepción filosófica, digamos, compleja, bastante dura. Muchos autores han hablado de lo que es la fenomenología, muchos autores han hablado de la complejidad que ésta representa. Entonces, humildemente, quiero traer una pequeña biografía de la fenomenología, ¿sí? Extraída del texto puesto aquí en la guía. A mi modo de ver, lo creo necesario. Entonces, desde ese sentido, digamos, el caso de los fenómenos fenomenológicos no eran conocidos en términos en el cual uno, digamos, pudiese decir esta es verdadera. El término de la fenomenología, esos términos no eran algo fiable en lo que uno pudiera, digamos, confiar, ¿verdad? En lo que uno pudiese decir o afirmar que esa hipótesis, por así decirlo, ¿sí? Fuera verdadera. Porque ¿qué seguridad tenía el lector de la fenomenología en ese tiempo? Pues ninguna, ¿verdad? Entonces, también, digamos, podemos decir muy seguramente, ¿sí? Se escuchaban voces, digamos, en tiempos antaños de la fenomenología, desde los tiempos de Platón y aquellos filósofos. Pues claro, obviamente pienso que sí, porque ellos plantearon su filosofía, plantearon sus concepciones, y dentro de esas concepciones, dentro de esa filosofía, estaba inmerso el fenómeno en sí, Entonces, creo que eso viene desde mucho atrás, pero que no se daba realidad ni se podía sostener en algo. Entonces, a partir de esas primeras, de esas primeras fuentes relativas, se dio el primer caso de hablar como tal ya del fenómeno. Fue el Teófilo Suevo Orteña, ¿sí? En el año de 1762. En ese año este filósofo dio a conocer su percepción, ¿sí? Pero también hubo otro filósofo que en el mismo año, dio también a conocer sus conceptos, que fue Lander, ¿sí? El cual sustentó su teoría en la apariencia, aunque en realidad digamos que fue un poco, o estuvo más inclinado a la doctrina de lo que era la verdad, ¿sí? Entonces, en ese sentido, para ir redondeando un poco la filosofía, ¿sí? Varios filósofos hablaron del tema, expusieron sus conceptos, de pronto sus posibles dudas, ¿sí?
dan sus puntos de vista de lo que dijo uno, de lo que dijo el otro, de lo que habló fulano, de lo que habló sutano, y perdone que hable de esta manera, pero en realidad ninguno de ellos llegó a una claridad. Digamos que no llegaron a un acuerdo, algo que de pronto pudiese decir, sí, esto es concreto, esto es verdadero y aquí nos podemos sustentar. De ninguna manera. No fue algo inamovible, por así decirlo. Entonces, ahora aparecen, digamos que dos filósofos, ¿sí? Que es Newton, que es Leibniz, ¿sí? Plantean dos conceptos, digamos, que gustó un poquito. Estos plantearon algo en lo que de pronto al lector le gusta, ¿sí? Algo que llamó la atención al estudio de los fenómenos, ¿sí? Y Newton, por ejemplo, sustentó su posición o sustentó su teoría en la naturaleza, y decía que a través de la naturaleza era que se daban los fenómenos y que se podían encontrar. Y Leibniz, por ejemplo, decía o tenía su teoría sustentada en la metafísica, y decía que a través de la metafísica se llegaba a lo real, a lo verdadero, a lo que en verdad es concreto. Pero sabemos que todo eso también cayó un poco. Entonces, desde la naturaleza, desde la metafísica, gustó, pero también quedó opacado. Entonces, hasta que aparece el principal aquí en esta lectura, ¿sí? Hasta que aparece la fenomenología de Hegel, ¿sí? Solo hasta que Hegel aparece, el cual, digamos, da sustentación fenomenológica, su interpretación, digamos, la sostiene en su trabajo redondo, que fue la fenomenología del espíritu. Aquí es donde él sustenta todo. Entonces, su filosofía del espíritu, digamos, o de la mente, ha sido su fundamentación filosófica en toda su carrera, en lo que el autor, digamos, impone un sistema de idealismo absoluto. Él decretó y aquí se quedó, e impuso lo que fue, por así decirlo, un idealismo absoluto. Entonces, en comparación de la fenomenología en todo lo que se ha hablado en el texto, ¿sí? O sea, aquí ya se sostiene, aquí ya tiene ganchos, tiene un ancla, por así decirlo. Entonces, Hegel en la fenomenología del espíritu mantiene la terminología, digamos, que emplea desde su filosofía para definir la manifestación o la revelación del espíritu, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, que digamos, define Hegel desde la manifestación o la revelación del espíritu, se distingue desde la naturaleza, no es allí comparado con eso. ¿Por qué? Porque se halla en el ser, el primero en movimiento y desarrollo. Es allí donde de pronto Hegel imprime, ¿cierto? Entonces, desde esa perspectiva, la interpretación, digamos, que da Hegel trata las diferentes manifestaciones del espíritu, ¿sí? Las cuales son o se dan, digamos, a través de la interpretación, se da a través de la razón, se da a través del entendimiento, de la conciencia, del saber, entre otros, ¿sí?
allí se da digamos, esa interpretación, digamos, esa manifestación diferente del espíritu del ser humano que se da y lo que habla Hegel, ¿sí? Entonces, pero bueno, en sí, ¿cómo se da eso? ¿Qué es lo que nos quiso decir o dar a entender Hegel? Y bueno, para redondearlo un poco, lo diré que la tesis principal aquí de Hegel en esta filosofía, ¿sí?, se da es desde la identidad del ser y del espíritu. A través de la identidad del ser y del espíritu es donde Hegel da a conocer su tesis principal. O sea, la comprensión del mundo real como la manifestación de la idea. Ese es el concepto que sustenta y que imprime Hegel, que es en el espíritu. Concepto en el espíritu, identidad del ser y del espíritu. Entonces, por eso, digamos que la filosofía considera a este pensador lo pone en un estatus a través de lo que él dijo. Entonces, la filosofía consideraba esta identidad de lo que hablé anteriormente, consideraba esta identidad como un proceso de evolución histórica, ¿sí? Digamos, del autoconocimiento de la idea absoluta. Por eso era considerado de esa forma. Entonces, desde esa medida, desde esa manifestación evolutiva, se da bajo la forma, pues, del espíritu. Desde allí se da todo eso. Entonces, muchas gracias, espero que les guste y espero comentarios.